A grabar. Bueno, esto arranca bajando el 4 del TP5 y vamos a ver qué es lo que dice. Ese 4. Descarga el proyecto, bueno, este ya lo descargamos, que se encuentra importado de Eclipse y completando las clases y programas para cumplir con la siguiente consigna. Aclaración, tratar de reutilizar la mayor cantidad de código posible. Es decir, no copiar y pegar en cada método del circuito ATP. Se desea llevar una estadística de un circuito anual de tenis. En el mismo participan jugadores del país. Pella, Del Potro, Swarman, Mayer, Del Bonis. El circuito consta de 5 torneos, a saber, el Australia, US Open, Roland Garros, Wimbledon y Shanghái. Existe una matriz con estos valores enteros de 5×5 que contiene en qué puesto finalizó cada tenista en cada torneo, donde cada fila es un tenista y cada columna un torneo. Por ejemplo, y acá te da una tablita con un ejemplo. La fila corresponde a los jugadores y esto a los torneos. Entonces tenemos la matriz con estos valores. Debes completar los siguientes métodos del circuito ATP. Public, arreglar jugador, procesar info. Tal vez se procese la matriz, tal que procese la matriz y cree instancias de jugadores, procese los resultados de cada uno y retorne la lista de jugadores. Buscar jugador, sin jugador, el cual recibe el nombre de un jugador y devuelve la posición del mismo dentro del array de jugadores. En el caso de que no exista, -1. Busco torneo, tal que reciba el nombre de un torneo y devuelve la posición correspondiente al mismo dentro del array de torneos. En el caso que no exista, devolver -1. String, procesar torneo jugador, tal que retorne para cada jugador enviado por parámetro el resultado de todos los torneos en un string con el nombre del torneo y su puesto dentro del mismo. Y acá te dice, por ejemplo, Del Potro, Australia, y te dice cuáles están. Public string, obtener resultado de un jugador, que recibe un jugador y un torneo y te devuelva en qué puesto finalizó un jugador enviando por parámetro de un torneo y devuelvo un string, por ejemplo, el resultado de en el torneo tanto fue 5. Procesar peor posición de torneo por jugador, que devuelva la peor posición en un torneo del jugador enviado por parámetro. Por ejemplo, en el año 4. De que devuelva la peor posición del torneo del jugador enviado por parámetro. Bueno, y acá dice que hay que crear el circuito CP, invocar el método procesar info, imprimir el resultado final del campeonato correspondiendo a la lista obtenida en el punto 2, imprimir los resultados del bonis invocando al método correspondiente de la clase circuito ATP, imprimir el resultado de Swarman en Roland Garros invocando el método de circuito ATP y imprimir el resultado de Pena en el año. Bueno, y acá básicamente lo que está diciendo es esto. Acá hay una salida. Esto así debería ser la salida. Entonces, bueno, vamos a importar. Project. Perdón. Import. Vamos a buscar el proyecto. Bueno, y acá tenemos el proyecto. Entonces, tenemos circuito ATP. Tenemos jugador que tiene esto. Que es nombre, punto, mejor resultado, peor resultado. El switch de los puntos. Tiene mejor resultado. Voy a calcular mejor resultado y esto devuelve ningún resultado. El peor resultado. Calcular peor resultado. El constructor. Procesar resultados. Y el string. Bueno, esto es lo que tiene el jugador. Y main, bueno, acá hay que hacerlo todo directamente. Bueno, ¿qué es lo primero que tendríamos? O sea, ¿por dónde arrancarían para encarar esto?
por qué clase arrancarían, qué cosas tenemos. Este es el circuito ATP, una clase. ¿Por dónde arrancarían a hacer las cosas? Y yo había arrancado iniciando el procesar info El de procesar circuito info, o sea, por ATP. circuito ATP. Ujú. Ok, bueno, vayamos procesando. Vamos a arrancar por este circuito ATP. Que de hecho, si ustedes miran, en main no tengo nada y en jugador aparentemente ya tengo todo listo. O sea que la única por la cual puedo arrancar es esta. Bueno, vamos a arrancar a ver qué es lo que nos dice. Que dice que lleva jugadores, tenemos jugadores y tenemos países y tenemos la matriz. Entonces, acá en el Eclipse yo lo que esperaría ver es que tenga los jugadores, el torneo y la matriz. Fíjense, acá la matriz la tengo. Esto es una matriz, es un array de arrays y está definido por, ¿cómo se llama? Esta forma de definirlo. Esta forma de crear la matriz. O, Por, sí, por por definición. definición, defino Bueno, directamente cuáles son el set de datos al principio. Y acá hay que completar el de los jugadores, pues acá tenemos el de Australia, el de los torneos, faltan los jugadores. ¿Cómo creo el array de los jugadores? Y ahí en el ejercicio están los nombres de los jugadores. Yo los creé igual que están Básicamente, que el otro. copiar Sí, esto el torneo. y venir acá y copiarse los nombres de los jugadores. Sí. En este mismo orden. Yo lo pondría en el mismo orden que está. O sea, no me la complicaría, la pondría directamente en el orden en el que vienen. Ya casi que los tengo armado. Así que lo tengo ahí. Bueno, ya tengo los nombres ya tengo los jugadores. Tengo el torneo. ¿Y qué más me falta? Con esto de datos ya tendría todo. Tengo los jugadores, tengo un torneo, tengo los resultados. Entonces vamos a ver qué es lo que más que sigue. Procesar info, dice tal que procese la matriz, cree instancia de los jugadores, procese los resultados de cada uno y retorne la lista de jugadores. ¿Qué me está pidiendo este método? Y hay que instanciar los jugadores. Sí. Y que procese los resultados. Claro, ¿qué significaría que procese los resultados? A ver si por acá lo tiene que decir. A ver. Bueno, acá está el ejemplo de matriz. Bueno, y acá lo que tendríamos que hacer es fijarnos otros métodos que están. Por ejemplo, este. Bueno, acá hay que empezar a mirar un poco qué métodos tiene esta clase de jugador. Esto tiene un método llamado sumar puntos. El jugador se guarda el nombre, la cantidad total de puntos, el mejor resultado y el peor resultado. Yo tengo un método que se llama sumar puntos. Tengo un calcular mejor resultado, calcular peor resultado, donde le llega un resultado y esto lo hace el cálculo.
Y completa estos datos. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Y hay que crear el array list de jugadores con los jugadores que tenemos y la Claro, información. básicamente lo que hay que hacer es crear un array list con estos jugadores, o sea, crear un objeto jugador en base a esto, y después, para cada una de estas matrices, procesar los resultados. Entonces, vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, por ejemplo, un método, más un método, lo puedo hacer acá también. Voy a tener que integrar con un for int i igual 0, el array de jugadores, y sea menor que jugadores.length, que sería para esto, y más. Tiene que se me cambió esto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear un jugador. Jugador j igual a new jugador con lo que está en jugadores de i. O sea, que donde ahí tengo el nombre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si vemos acá la matriz, tenemos Pella del Poto, Swarman, Mayer del Bonis. O sea, cada una de las rows de la matriz representa todos los torneos con la posición en la que quedó el jugador. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá con este? Pela del Poto, Swarman, Mayer del Bonis. ¿Qué representa esto? ¿Cómo obtengo los datos de Pela, por ejemplo? ¿No deberíamos armar primero la matriz que quede ordenada con los resultados? La matriz acá ya la tenemos, se llama resultados. ¿Pero empezaba con Pela primero? ¿No empezaba con Del Potro? ¿O leí mal, perdón? Por ahí. Empieza con Pela. Ah, no, está bien. Pela después del Poto, Swarman, Está bien, Mayer está y bien. del Bonis. Ahí está representa Pela, del Potro, Swarman, Mayer y del Bonis. ¿Qué debería hacer para recorrer esa fila? Y podemos acceder de forma directa, ¿no? Porque Claro, puedo coincide hacer, que Pela es el 0. puedo hacer un for, porque ahí va a ser 0. El 0, este representa Pela. Y este 0 representa esto. Entonces yo hago un for de int j igual 0, j sea menor que resultados de cuál, de i, que es el que representa a Pela. En realidad acá le podría poner 0 si quisiera, porque todas las Claro, acá matrices cualquiera eso. son iguales. Sí. Mi coma y acá j más. Entonces, que lo que voy a hacer es, voy a recorrer todos estos resultados solamente ¿qué fila? La fila I. Y voy a hacer, perdón, acá este J es jugador. Jugador. Y acá que no le gusta. Punto length. El length de la row que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Jugador punto sumar puntos y acá le voy a decir
resultado de qué fila. La fila I. ¿De qué columna? De la columna J. Resultados. La S. Entonces, la I, esto lo voy a hacer una sola vez. Lo voy a hacer una sola vez para cada jugador. Entonces, con esto sumo y listo. Y esto mismo es más. De esto podría ser int resultado torneo igual a esto. Y acá podría poner resultado torneo, después también jugador, tiene uno que es calcular mejor resultado, le mando resultado torneo y jugador punto calcular peor resultado y le mando resultado torneo. Entonces en la misma línea para cada jugador completo todo, obtengo el resultado para cada uno de los torneos y se lo mando. ¿Se entiende? Igual creo que si solo invocas a procesar resultado, te hace todo. Ah, puede ser, a ver. Sí, Jugador. sí, te simplifica. Sí, bueno, ahí te lo hace todo. Entonces podemos llamar directamente a procesar resultados. Sí, eso no lo había visto. Entonces, directamente vamos a hacer así. Jugador punto procesar resultado. Resultado torneo. Entonces con esto, ahí lo tenés. Ya con esto cargo. Y por último, lo que hago antes de irme del for es al array este que es un array list, punto add, y le paso jugador. Acá no tengo que decirle la posición porque automáticamente el array list lo va a ir poniendo uno atrás del otro. ¿Se entiende? Se entiende, se entiende. Te quedó mal jugadores o jugadores, no sé, en la línea 32. Igual no importa porque Ah, bueno, lo hacemos los dos Jugador igual. es Sí, este está bien, objeto. lo Vamos hacemos a igual. ponerle control 2R. Este nombre no me gusta. Resultado. O lista de jugadores. ¿Con qué tecla hacía eso, profe? Control 2 y cuando les aparece acá el recuadrito, R. Gracias. Bueno, con eso ya tenemos esto. Ahora, procesar torneos jugador. Esto recibe un jugador y hay que buscar el jugador dentro de este de acá. O sea, hay que buscar la posición porque con esto voy a tener la posición del torneo. ¿Por qué? Porque esto nos dice procesar torneo jugador tal que retorne para el jugador enviado por parámetro el resultado de todos los torneos en un string con el nombre del torneo y su puesto en el mismo. Esto es lo que tendría que venir. Entonces, acá voy a tener que jugar con los dos arrays. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? ¿Qué es lo primero que necesito? Me llega el string del jugador. Con eso, ¿puedo hacer algo o necesito implementar algún y, otro método? y vas a Como buscar necesitar jugador y buscar encontrar, torneo. sí, claro, necesitas encontrar la posición primero del jugador. Acá tengo un Así método que, justo que se llama buscar jugador. ¿Y esto qué haría? Int i igual 0. Ese te devuelve la posición, supuestamente. Te devuelve un entero. Claro. Int i igual 0. Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. While i sea menor que
di.jugadores. Jugadores. Punto length. Y posición jugador sea igual a -1. Entonces voy a buscar. If jugadores de I equals jugador, si esto se cumple, entonces lo que voy a hacer es posición jugador va a ser igual a I. La posición I es la que tiene el jugador que estoy buscando. Y si no, voy a devolver. Si no, I más. ¿Entiendes? Entonces, si encuentro, me quedo con la posición. Que la posición va a ser el I. Y si no, sumo. Va a cortar o porque encuentro el jugador o porque encuentro el lo que estaba, o porque me quedé sin espacio en el array. Y después retorno el jugador. Ahora, si tengo que hacer el buscar torneo, ¿puedo hacer esto? Control C, Control V, acá donde dice jugador le pongo torneo, acá donde dice post le pongo esto, le cambio esto acá y le cambio el nombre a este. Creo que el enunciado decía evitar el copy-paste. Acá y acá. Mismo código, ¿este código funciona? El mismo código funciona para ambos, tanto para los jugadores como para los torneos. Y ahí el código me dice justamente evitar el copy-paste, porque esto es básicamente lo mismo. ¿Cómo lo podrían optimizar? O sea, ¿cómo se les ocurre que se puede optimizar? Puede Que hacer reciben un, dos, el string del jugador y el string del torneo, y haces uno. ¿Cómo, Con cómo? una claro, buscar, interfaz. un buscar No, string perdón. y que después llames a ese buscar string. Claro, lo que Con pasa es que tenés que devolver uno solo. ¿Cómo decidís cuál es cuál? Si yo una hago esto, interfaz. pero ¿para qué metería una interfaz? O sea, ¿quién implementaría la interfaz? El circuito. Pero el circuito que haría, si tengo que buscar por los datos mismo del... Una interfaz es cuando hay herencia y polimorfismo. Acá no tenemos eso. Acá lo que tenemos es, yo podría hacer un private int, buscar en array, y si yo le paso, son dos arrays de string, si yo le paso un string array, que sea el array, y le paso string elemento, y yo hago esto, me copio todo esto de acá, este vamos a ponerle posición buscada. Fíjense que si a donde dice torneos le pongo el array que me llega por parámetro, sacándole el dis, y donde dice torneo le pongo elemento, y por último un return de la posición buscada, fíjense que es el mismo código, lo único que varía es el array. Ahí bien lo dijeron, hay arrays que van a
no sabemos en cuál de los dos arrays vamos a buscar, pero el código es el mismo. Entonces, bueno, si lo que va a variar es el array, y el array son del mismo tipo, entonces lo que hago es meter el array y poner el elemento. Y esto se puede hacer ultra genérico, porque acá podría decir que esto es un string de object, que acá viene un object y lo comparo con el equals, y me sirve para buscar cualquier cosa en cualquier array. Pero bueno, no vamos a meter tan abstracto porque tendríamos que tocar algunas otras cosas más. Pero, ¿se entiende? Si yo hago esto, por ejemplo, buscar en array, de paso, torneo, ya me devuelve. Incluso me devuelve -1. Y lo mismo puedo hacer acá. Voy a hacer esto. Jugadores. Y jugador. Entonces fíjense que tengo dos metoditos. Y los dos métodos llaman al mismo código, pero hacen cosas distintas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, vamos a, entonces, acá lo que vamos a hacer es int posición, o vamos a poner así, jugador igual a buscar jugador. Y acá le paso el jugador. Y acá vamos a ponerle J en vez de buscar jugador, porque si no se le pega. Bueno, busco en la posición if. Y este -1 incluso lo podría poner como una constante. Podría poner acá private int private static final int no existe igual a -1 y acá ya tengo la constante. Entonces acá directamente le pongo esto. Y acá lo mismo, if j es distinto, no existe. Entonces acá voy a hacer algo. Yo tengo que procesar el torneo, tengo que poner, tengo que armar un string que concatene esto. ¿Cómo haría esto? Esto arrancaría con competencias igual a jugadores. Jugadores de J, busco el jugador. Más. Punto. Entonces ahí ya tengo el jugador que me mandaron con el 2 puntos. Esta parte ya la tengo. Ahora, ¿cómo armo esto? Yo tengo acá, para cada una de las... Acá tengo los resultados y acá tengo el torneo. ¿Cómo hago eso?
Ya lo hicimos en algún lugar. ¿En algún lugar hicimos algo así? O sea, habría que recorrer los torneos y agarrar la posición, o sea, cada posición y sumar la competencia, o sea, la competencia. No sé si. Claro, hay que recorrer los torneos y por cada torneo ir a buscar el valor en la fila Claro. correspondiente, que ya sé cuál es porque yo soy el jugador. La fila representa a los jugadores, las columnas a los torneos. Entonces, por int t de torneo igual 0, t menor que torneos.length, t más, o sea, para cada torneo. Y acá básicamente lo que hago es competencias igual a competencias más, y acá saco el nombre del torneo. El nombre del torneo es torneos de T de torneo más el 2 espacio, 2 puntos espacio. Ya tengo el torneo y ahora lo que tengo que hacer es lo mismo, básicamente. Lo que ya concatené. Es más, de hecho lo puedo hacer todo en el mismo. Más resultados. ¿Cuál es la primera dimensión de la matriz? J, ¿no? J. Pues del jugador. ¿Y de qué resultado de qué? Del jugador y el torneo. Más, y acá le mando un espacio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y por último, el retorno a las competencias. Con esto ya lo tengo listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y acá, el de... ¿qué es ese otro método? El de... Bueno, este ya está. Este ya está. Este ya está. Puedo usar torneo jugador. Este ya está. Es que devuelva en qué puesto finalizó el jugador en un torneo. Tengo que mandar esto. Y acá esto es lo mismo. Acá lo que necesito es un int jugador. Y esto llamo al método de buscar jugador. Necesitar un int de torneo. Esto vamos a ponerle posición torneo. Posición jugador. Esto es lo que tenemos que devolver. No. Busco torneo. Y acá le mando el torneo. Entonces con esto ya tengo el... Entonces, string resultado
un vacío. Y ahora vamos a hacer if. Posición jugador es distinto de no existe. Y torneo. Posición torneo es distinto de no existe. ¿Qué hago acá? ¿Cómo armo este resultado? Resultado de torneos en post torneo más Resultado de más perdón, mal nombre primero. Me confundí yo ahí. torneos de torneo. No, acá va el jugador. Claro, va el nombre de la persona antes, sí. Sería de lo mismo, o sea, jugadores. En post jugador. Resultado del jugador este en el torneo este. Y esto sería el resultado. Y por último, return de resultado. Y falta del resultado, ¿no? ¿Qué cosa? Nos falta poner el resultado. Resultado acá lo... Ah, sí. Post torneo. Y acá es más No me acuerdo cuál era la matriz, el nombre era 2 puntos. Y acá le mandamos resultados. resultados post jugador, post torneo. Claro. Posición del jugador. Posición del torneo. Me faltó el más. Entonces con esto ahí lo tenemos. Y después, ¿qué falta? Procesar peor torneo del jugador. Y acá básicamente lo que tendría que hacer sería int post jugador. Igual acá busco jugador. Y acá como busco el peor torneo de un jugador. ¿Dónde tengo guardado los objetos jugador? ¿Y en qué orden los tengo guardados? El jugador tenía, no me acuerdo si puedo ir al jugador para ver qué guardaba. El jugador tiene ese dato. Sí, sí, ya sé, ya sé. El peor resultado. Acá lo que tengo que hacer, que no lo hicimos, es procesar info, me va a dar un array de jugadores. Y esto me lo tendría que guardar acá. Inicio. Evade. Jugadores. Info. Completa. Jugadores. Y acá básicamente lo que tendría que hacer sería llamar, aparte de cargar todo eso, tendría que hacer esto igual a esto, procesar info. Entonces, con esto, ya me guardo la información directamente cargada. Y acá lo único que hago es
buscar la posición del jugador y hacer un return de info completa de jugadores, .get de postjugador, porque yo en el array list los tengo ordenados, .get peor resultado. Ahora, si lo dejo así, ¿esto funciona o tendría que agregarle una validación? Y estamos validando si por ahí no existe el jugador que le pasamos los Claro, puede parámetros. que no exista, entonces int resultado existe o jugador es igual, es distinto de no existe, entonces el resultado va a ser esto. Estamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, con eso ya tendríamos completo todo esto. Y acá lo único que haría que quede en el main sería hacer directamente un circuito TP C igual a new circuito TP. Esto ya me va a inicializar todo. Y después lo que pedía que mostremos es esto. Un sistema, vamos a hacer un CISO de esto. Y después acá básicamente lo que tengo que hacer es un system out de C. Obtener resultados, procesar torneo del jugador, y acá le mando. Control C. El otro. Ahí no tenías que hacer el procesar info, Pablo. No, eso se hace cuando se hace el constructor. Ahora lo vemos. Del bonis y hacer torneo jugador. Y después, ¿qué más? Pide un system out de C. Obtener resultados jugador. Pasa que si vos pones el que estás haciendo vos, el de procesar torneo jugador, te va a devolver ¿No? te va a devolver los torneos. O sea, Australia, el US Open, el Roland Garros. Ahí lo revisamos. Y no te va a decir los puntos y eso. Procesar torneos. En realidad sí. Este es el que armaba. Procesar torneo jugador, le llega el jugador, busco el jugador y después itero los Claro, te dice torneos. ese te está haciendo, pero vos fíjate que ese no es el mismo que la primera parte. Fíjate. El primero te dice los Sí. puntos Sí. y los mejores resultados. Ese es el Eso procesar faltó. info. Sí. Ahora lo hacemos. Ah, no, perdón, sí, ya sé lo que me están diciendo. Que en vez de hacer esto, que lo que yo tenía que hacer era esto es el array list
de list de jugador procesar info y que acá le haga el for con el toString. Bueno, con eso tengo todo. Esto ya está. Del bonis, acá sí hay que tirar un system out de c.procesar torneo jugador, y acá sí le mandamos a este. Y después este y un system out. Procesar per resultado. Y acá le mandamos Pella. Bueno, ¿se entendió? Vamos a ver si esto funciona. Y ahí está. Pella muestra todos los datos. Acá le erré en algo. A ver, procesar per torneo jugador. Esto es obtener resultados de RD. Si lo ejecuto, ahí me dio. Entonces, al final del campeonato, el jugador, acá está todos los otros jugadores. Del bonis, Australia 5, Open 4, Roland Garros 2, Wimbledon 4 y Shanghai 4. Resultado de Swarman en el torneo de Roland Garros 5. Y el peor resultado de Pela es 4. 4, 5. Acá tenemos los otros. Australia, Open 5, Roland Garros 2, Wimbledon 3 y Shanghai 4. Más, bueno, los resultados estos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, lo que yo no entiendo por qué tenés que hacer ese for ahí en el main. El for del jugador. Porque acá me devuelve para imprimir esto, Sí, que me están pidiendo el nombre del jugador, los puntos, mejor resultado, peor resultado. Esto es el toString de jugador. Entonces, lo que yo acá hago es procesar la información de los jugadores, me obtengo todos los jugadores y acá le hago el toString a cada uno de los jugadores. Por eso está esta parte de ahí. Fíjate que acá lo que está haciendo es el toString de cada uno de los jugadores. sí. Ah, y si vos le haces un system out al c.procesar info, ¿no es lo mismo? No, porque procesar info lo que te va a dar es un array list. Esto te devuelve un array list. Sí. Es la misma que vos tenés ahí. Claro, yo le pido directamente esto.
Le digo, esto devuélvelo en base a todo lo otro. Y acá le llega acá la array list de los jugadores que creo en el otro. Ok. ¿Entendés? No lo entiendo del todo igual, pero si vos decís que es por ahí, Porque acá, mira, vamos a debaguearlo. Vamos a ver qué es lo que hace. Hacer un breakpoint acá. Debagas application. Ahí le estoy ejecutando el procesar info. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo una array list que se llama lista de jugadores. Obtengo un jugador con el que está en la posición 0. ¿Ves? Acá ya creo uno que es pela, ¿ves? Punto 0, mejor resultado y peor resultado. Y esto, a medida que obtengo el torneo, a medida que voy sumando, ¿ves? Le va a ir sumando. Voy recorriendo sí. la matriz y le va a ir sumando. Ahí terminó de procesar al jugador 1, que es pela. Y me guardó estos datos. Vuelvo con otro jugador, el jugador que está en la posición 2, o sea, en la 1 del array. Sí. Y hago lo mismo. Guardo acá un jugador, ¿ves? Del potro con los puntos, mejor y peor resultado. Ahora hago lo mismo con otro jugador. Y así hasta que tengo la lista entera. Sí. Y devolvés un array. Entonces le devuelvo un array list, Vos devolvés un array con todos los jugadores con todos los consolidados. jugadores, con sus Con, puntos claro. y Entonces sus acá lo único que hago resultados. es recorro esa lista y lo imprimo en la pantalla. ¿Ves? Eso es lo que hago. Simplemente recorro lo que me devuelve este procesar info y lo muestro acá en la pantalla. Y esto se carga con la información que levanté de armar de la matriz. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Lo mismo el procesar torneos, obtener el resultado y este. Y con eso termina. ¿Se entendió? Sí, sí. Buenísimo. ¿Se entendió cuáles son las diferencias que tenía Francisco con lo que vos mandaste? Sí, sí, sí. Profe, ¿puede ir a la parte de arriba del circuito ATP? Porfa. Acá. Esta parte de acá. Está bien, era solamente eso. Ahí está, gracias. Acá yo hice una pequeña trampa, que es me guardé la info de esta, pero si no, si quisieran hacer esto, acá lo que tendrían que hacer en realidad, para no depender de este array, sería procesar la matriz y ver cuál es el peor resultado del tipo en la matriz. O sea que en vez de buscar el get de i, yo lo que tendría que hacer sería un for de todos estos resultados y me quedo con el peor de todos. Esto acá, para no Ese hacer soy yo. eso, Sí. sería lo siguiente. Int peor resultado igual a, sí, por ejemplo, peor resultado tendría que ser el más alto. El más alto representa el que quedó en el peor lugar, así que -1. Y no podríamos llamar ahí en procesar, ver posición torneo jugador, a procesar info, generar la matriz y después que, bueno, se descarte la matriz. Ahora vemos eso. Ahora vemos int igual 0. Esto lo voy a hacer para
resultados de postjugador.length y más, y acá básicamente lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto faltó el y tiene que ser mayor a este. Entonces, if peor resultado es más chico que resultados en el que le corresponde a poner la posición del jugador, la posición I, o sea, del torneo, entonces lo que voy a hacer es, esto me lo voy a copiar, pero el resultado va a ser igual a esto. Entonces lo piso. Si este es más chico, me voy quedando con el más grande. El más grande significa que quedó en el último lugar. Mientras más grande el lugar, peor le fue. Entonces acá esto lo comento y directamente bueno, acá podría poner este, usar este. De resultado lo uso desde acá. Y peor resultado. En realidad el peor resultado, lo peor que puede salir es 0. O sea, si ganó a todos, 1 va a ser el peor resultado. ¿Cuál es el peor resultado que puede salir? O sea, el mejor lugar a donde puede salir es 1. Entonces, si a medida que voy subiendo, ya si salió segundo es peor que el 1 y así. Vamos a correrlo a ver si funciona de la misma forma. Si ven, pela 4. Y acá lo que nos dice es que salió 4. Cuarto es el peor resultado de este juego. Y con esto nos evitamos de tener el info completa de jugadores acá. Y trabajamos siempre con los datos de la matriz. ¿Esto qué nos va a... qué nos da de ventaja? Que no tengo otra estructura con datos que no voy a usar nunca más. O sea, estoy cargando todo un array list con objetos, estoy ocupando memoria, para usar un dato que lo puedo calcular. Y esto es mucho más rápido. Tengo que recorrer la matriz. Y lo voy a hacer para un jugador en específico. Voy y lo calculo. Total, estos son int. Acá puedo acceder directo. Me posiciono en el jugador que quiero y ahí hago el cálculo de cuál es el peor. Si acá tuviera un montón de datos, bueno, quizás ahí sí aplica a aplanar la información, pero si no, con esto lo podría servir. Ahora, ¿por qué acá no conviene cargar toda la matriz? Por lo mismo. Si llamo a procesar información y después busco el O sea, por coso, tema de tiempo, ¿no? O sea, claro, igualmente suponete que sería tuviera, mejor, no sé, pero es mejor 300 que la jugadores opción y de antes, 20 ¿no? torneos. Y estaría cargando estaría haciendo un montón de procesamiento para tener algo que lo puedo directamente calcular. Sí, sí, obvio. O sea, esto es mucho más eficiente que cargar el otro. Ok, pero estaría, o sea, utilizarlo en este método sería como una opción intermedia en el sentido de que la anterior opción guardábamos guardábamos el array en la clase y esta en este Claro, momento acá le instanciamos y después el de se procesar va. info, en realidad, nos funciona porque nosotros ya tenemos una clase que se llama jugador que nos la están dando. Nos están regalando parte del desarrollo. Pero si yo no tuviera esta clase jugador, Claro, sí, tal cual. no me queda otra que procesarlo. Entonces, básicamente por eso no nos conviene el otro. Uno, voy a perder tiempo. Dos, primero, además, ¿qué pasa? Si yo me guardo el array list de acá, y este mismo lo retorno, pero además lo guardo acá, estaría como generando dobles arrays. Uno que me lo guardé cuando creo la clase del circuito TP, y otro que es el que
voy a retornar. Estaría devolviendo esta estructura 2 veces. Claro, yo No igualmente tenemos- decía no guardarlo, sino utilizarlo. Y listo. Y si lo sea, utilizo, sí. peor, porque estaría recorriendo toda la matriz de todos los jugadores por todos los torneos solamente para calcular Claro, obvio. el resultado de uno Porque solo. tarda más. Ya sé cuál es la posición del que estoy buscando. Busco en qué posición está y entro directo. Está bien. Esta es otra ventaja que nos da la matriz. Puedo entrar directo a esta zona sin tener que recorrer esta otra. ¿Entendés? Entonces no recorro todas estas. Me posiciono en la fila del jugador y le recorro sus resultados. ¿Se entienden? Sí, sí, sí. ¿Quedó claro el ejercicio este? Sí, Bueno, sí. esperen que voy a darle stop acá.